Hola niños, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una clase de música del mes de octubre. Espero estén todos muy bien. Les comento que en esta clase vamos a hablar de los instrumentos musicales y el objetivo de la clase es conocer instrumentos musicales convencionales y los no convencionales. Antes de iniciar con el tema de la clase, yo tengo algunas preguntas para ti. Y la primera es, ¿te gusta escuchar música? Y si te gusta escuchar música, tienes que contarme por qué. Y si tu respuesta es no, también me tienes que explicar por qué no te gusta escuchar. Y dos, ¿conoces algún instrumento musical que hayas visto, hayas oído en algún momento? Hoy día, como dije, vamos a hablar de los instrumentos musicales. Y los instrumentos musicales entonces son objetos que fueron creados, construidos con el propósito principal, o sea, ese es su propósito, es el de producir un sonido, que puede ser uno o diferentes tonos. Y que finalmente yo los puedo combinar con otro instrumento o con un intérprete y va a producir entonces una melodía, un sonido entonces agradable para quienes escuchamos. Entonces recuerda muy bien, un instrumento musical es un objeto que fue construido principalmente para producir un sonido, para producir la música. Y los instrumentos convencionales, entonces, acá yo tengo unos ejemplos, son todos aquellos que fueron entonces creados con el solo objetivo de que produzcan un sonido y una melodía. Todos sus elementos con los que fueron creados, o sea, sus materiales, fueron pensados para que produjera este sonido. Y acá tenemos entonces un triángulo, la flauta, un piano, una trompeta, una arpa, y todos estos que aparecen aquí son los convencionales, o sea que fueron creados con todos los materiales necesarios para generar el sonido predeterminado de cada uno. Y por otro lado tenemos los no convencionales, que están creados con materiales o con cualquier tipo de material que nosotros podemos encontrar en nuestras casas, que podemos reutilizar. Y acá los ejemplos entonces, cajas se está usando, plástico, papel, cinta adhesiva. Entonces todos estos instrumentos no convencionales fueron creados para entonces producir sonidos, pero no principalmente, o sea, se crea sonido, pero a partir de un objeto que no, ese no es su principal uso. Por ejemplo, yo toco una mesa y produzco un sonido. Vamos a hablar principalmente de los instrumentos convencionales en esta clase. Yo te voy a presentar ahora algunos que serían los principales o los que yo quiero que tú conozcas. Y acá tenemos entonces tres en esta imagen, y acá en el primer lugar tenemos la flauta, y ahí hay una imagen de la flauta. Luego en el puesto 2 tenemos a una guitarra y un piano. Ahora yo voy a colocar melodías o cómo suena cada uno de estos instrumentos. Vamos a escuchar primero entonces la flauta, así que presta mucha atención. Y aquí va el sonido de la flauta. Perdón, a ver. Ahí sí. Flauta. Aquí estamos. Y así sonaba entonces la flauta que está aquí. Ahora vamos a pasar a la guitarra. Escucha muy bien. Y así suena entonces la guitarra, muy bien. Y ahora pasamos a nuestro instrumento número 3, que sería en este caso el
piano. Muy bien. Entonces, presta mucha atención. Escuchamos entonces solo un piano sonando, que fue ahí tocado entonces, y ahora vamos a escuchar una canción interpretada en un piano. Muy bien, entonces ahí escuchamos a 3 instrumentos. Si no te quedó claro, puedes pausar este video y retrocederlo para escuchar de nuevo. Sigamos. Ahora entonces tenemos 3 instrumentos más que nosotros ahora vamos a escuchar su sonido. Tenemos en el número 4 al xilófono, que así es, el tambor y el acordeón. Escuchemos primero entonces el xilófono. Déjame buscar ahí. Muy bien, así sonaba entonces el xilófono. Ahora yo voy a buscar el sonido que produce el tambor, así que escucha muy bien. Así sonaban entonces tambores, muchos tambores sonando en conjunto. Y ahora, ¿cómo suena un tambor sonando solo y muy rápido? Escucha. Y así sonaría entonces un tambor sonando solo. Y finalmente tenemos entonces el acordeón, que yo aquí voy a buscar el sonido del acordeón y lo vamos a escuchar. Y entonces ahí tenemos a nuestros 6 instrumentos musicales. Partimos con la flauta, la guitarra, el piano, el xilófono, el tambor y el acordeón. Y ahora tengo una actividad para ti después de haber escuchado entonces todos estos sonidos que producen estos instrumentos convencionales. ¿Y cuál es la actividad? Vas a escuchar el sonido y me tienes que decir en voz alta qué instrumento era ese que reproduce ese sonido, que hace ese sonido. Entonces van a ser 4 actividades en las que tú tienes que escuchar muy bien y decirme en voz alta qué instrumento era. Vamos a comenzar entonces con el primero. Déjame buscar entonces la melodía que tienes que escuchar para descubrir de quién entonces estamos hablando. Ahí sí, escucha. No, a ver, déjame buscarlo de nuevo para, creo que no sonó bien. A ver, lo voy a colocar de nuevo porque a mí se me cortó. Entonces lo vamos a buscar aquí. Déjame buscarlo. Y aquí sí. Escucha bien ahora. Ahora va. Este es el primer sonido. Escucha. Muy bien. Entonces, ¿qué instrumento era el que sonaba así?
Te voy a ayudar y lo voy a colocar de nuevo. Escucha muy bien. ¿Cuál era? ¿Lo descubriste? A ver, dímelo para comprobar si es así o no. A ver. Era entonces la guitarra. Si tú acertaste, lo hiciste muy bien. Si no, no importa. Nos quedan 3 opciones más para acertar. Continuemos con el instrumento que vamos a escuchar, el número 2. Y entonces vamos a escuchar ahora, presta atención. Vamos a escuchar entonces, el instrumento es, ya sé cuál es. Ya sé cuál voy a colocar para que tú escuches. Y también suena así, mira. Ya, ¿descubriste cuál era? ¿O no? ¿Te costó mucho? A ver, nómbralo. Veamos, era el piano. Recuerda que yo te coloqué entonces 2 sonidos que podía producir el piano o melodías. Bien, vamos a el número 3. Entonces ahora voy a buscar qué instrumento te va a tocar ahora buscar. Ya. Y ahora sí, escucha muy bien, aquí va. Muy bien, ¿descubriste cuál era o no? A ver, nómbrala. Muy bien, era la flauta. Y finalmente entonces tenemos uno que sonaba de 2 formas diferentes. Yo te mostré cómo lo hacía en solitario y cómo lo hacía cuando sonaban muchos juntos. Aquí va, escucha. Bien, y ahora vamos a escuchar entonces cómo suena solo pero rápido. Muy bien, ¿qué te pareció? ¿Ya sabes qué instrumento era? A ver, dilo. Era el tambor, muy bien. Entonces, los instrumentos que yo te había mostrado, sus diferentes sonidos, era guitarra, el piano, la flauta y el tambor. Y ahora tengo una actividad número 2. Vamos a encontrar los instrumentos que son no convencionales. Recuerda que yo anteriormente te expliqué que era convencional y no convencional. Y aquí tenemos 3 imágenes entonces de instrumentos y tú necesito que me nombres o me indiques con tu dedito cuál es el primero que tú dirías que es no convencional, entre este y este, entre el primero y el segundo. ¿Cuál es no convencional? Dame tu respuesta. Si no te la sabes, puedes poner en pausa este video y retroceder para escuchar de nuevo la explicación. Veamos cuál era entonces el no convencional. El no convencional entonces era este que estaba utilizando tarros de papas y entonces unos palitos ahí para sonar. ¿Y cuál es el otro no convencional? Y tenemos 2 opciones, entre el primero y el tercero. ¿Cuál será el otro instrumento no convencional? Indícalo con tu dedo o dilo en voz alta. Veamos. Muy bien, era el tercero, porque también está hecho de materiales reciclados que no fueron principalmente para hacer un instrumento musical. Y ahora yo tengo una actividad para que tú hagas en tu casa con ayuda de un adulto si lo necesitas. Primero, o sea, en la tarea número 1, vas a dibujar en tu cuaderno de la asignatura 3 instrumentos musicales que tú conozcas, que hayas visto antes. Si nunca habías visto un instrumento, puedes dibujar los que más te gustaron de los que vimos hoy, pero solo tienes que dibujar
3 en tu cuaderno de la asignatura. Y la tarea número 2 necesita entonces que tú pienses mucho y luego vas a comentar en voz alta a un adulto, un familiar, algún hermano y le cuentes qué instrumento te gustaría aprender a tocar algún día. De todos los que vimos o de los que tú también conoces. Y que se lo digas. Bueno, niños, hemos llegado al final de esta clase y antes de irnos tenemos dos preguntas. Y la primera es, ¿qué es un instrumento musical convencional? Yo lo dije al comienzo del video. ¿Te acuerdas qué era? Y dos, ¿cuándo se utilizan instrumentos musicales? ¿En qué momento se utilizan estos instrumentos musicales? ¿O para qué crees tú que se utilizan los instrumentos musicales? Bueno, niños, espero que estén muy bien. Cuídense mucho.